Buenas tardes a todos, bienvenidos. Enhorabuena, funcionarios de la universidad, por esta clase de foros que acercan a los alumnos a la realidad jurídica, al actuar de hoy. Es para mí un placer compartir en estos foros la experiencia profesional que vivimos día a día. Recordemos, hoy vamos a hablar, o quise titular la justicia laboral hoy, porque recordemos que el parteaguas de esta reforma fue el 1 de mayo del 2019, propiamente en la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que la reforma constitucional data del 2017, en el cual se hizo una reforma de fondo a la propia Ley Federal del Trabajo. Esta reforma, como ustedes saben, tiene dos pilares, sostenida en dos pilares. El primero es la democracia sindical. Esa es la primera parte que reviste esta reforma, cargada en el derecho colectivo del trabajo, buscando purgar algunos vicios, atendiendo también al derecho internacional, a la firma del Tratado de Libre Comercio. Ahorita voy a abundar un poco más en ello. Y la otra parte de la que más se habla es la parte del nuevo sistema de justicia laboral, que cambiamos la justicia impartida por las juntas de conciliación y arbitraje y migramos al modelo de centro de conciliación laboral y posteriormente, si no hay un arreglo, a los juzgados especializados en materia laboral, que creo que ya hablaron por aquí en la mañana de ello, ¿no? Del procedimiento laboral. Bueno, la visión que quiero que se lleven ustedes, pues, es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a partir del 1 de mayo con esta reforma? Nos la anunciaron mucho, ¿a qué obedece? ¿Por qué? Bueno, quiero remembrar y recordemos esta fecha, cuando se da la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma, ¿no? Podemos observar que en materia de justicia laboral se llevó a cabo en 3 etapas. Jalisco, por la magnitud de los juicios que se llevan aquí, se recorrió hasta la 3ª etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Sí lo saben, ¿verdad? Estaba programado para que el 1 de mayo del año inmediato pasado iniciáramos y sin embargo lo recorrimos hasta octubre, porque no estábamos listos. No estábamos listos para empezar con la implementación de la reforma. ¿Qué implica la implementación de la reforma? Bueno, que los juicios que con antelación se presentaban ante una junta de conciliación y arbitraje se tendrían que presentar a una conciliación previa en nuestro centro de conciliación laboral, en donde se cita a las partes y pretenden llegar a un arreglo. Los funcionarios conciliadores hacen los esfuerzos para que esto no trascienda y se arregle amistosamente, una amigable composición, una conciliación. Si no es posible, puede haber una o más citas para intentar conciliar, y de no ser posible, posteriormente se pasa a lo que es el procedimiento laboral. ¿Cuál es el procedimiento laboral? Pues presentar la demanda ante los propios juzgados laborales. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, ya lo vieron ustedes también. Hay casos de excepción para no acudir a la conciliación laboral, ¿verdad? Sabemos que cuando hay casos de acoso laboral, acoso sexual, cuando implica que la persona fue despedida por cuestiones de discriminación, por estar embarazada una mujer, etcétera, entre otros casos. Es la única forma en que presento mi demanda directamente, bueno, y las declaratorias de beneficiarios y otros procedimientos ahí que vienen en la ley, pero principalmente cuando estamos en uno de estos casos,
No necesito ir al centro de conciliación y agotar la conciliación previa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la exposición de motivos dice, bueno, si fue víctima de discriminación el trabajador o de acoso sexual o laboral, el sentarlo en una mesa a intentar conciliar con su victimario, lo revictimizaríamos. Es por eso que esos casos son excepcionales, en los cuales tendremos que acudir directamente al juzgado laboral a presentar la demanda. No es necesario que haya una conciliación previa. Hasta ahí, esos son los casos. Bueno, ¿qué bondades tiene la conciliación? Pues ya sabemos, podemos llegar a un arreglo muy amistoso, en una conciliación se entiende que las partes no pierden, ¿no? No hay un ganador y un perdedor, sino que hay un convenio, ¿no? Esas son las bondades de la conciliación y es la pretensión de este sistema, ¿no? Que se arregle la mayor parte de los juicios se arreglen en la conciliación y sean los menos los que vayan al tema jurisdiccional. Como ustedes saben, o si no lo saben, les pongo en contexto, la Junta de Conciliación y Arbitraje al día de hoy tiene 115,000 expedientes en trámite, que es un mundo, ¿no? No cabrían aquí, para empezar, ¿verdad? Si los apilamos, no caben aquí. Hay 115,000 procedimientos en trámite. A partir del 3 de octubre dejamos de recibir demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero hay que concluir los que ya están en trámite. Vamos a ver, le apostamos al nuevo sistema que va a reducir, que se van a atorar en la conciliación la mayor parte de los juicios y que serán los menos los que permeen al nuevo sistema de justicia laboral en los juzgados. Ojalá sea así. Creo que vamos bien. Ya quien me precede después de esta plática les va a platicar cómo van en los números en el centro de conciliación. Bueno, este es el preámbulo, pues, de lo que nos trajo la reforma laboral del 2019 en materia individual. Luego, en materia colectiva, la democratización de las organizaciones sindicales es parte de esta reforma, es escuchar al trabajador como parte de una organización sindical. Si me representa un sindicato, yo debo de votar para que él me represente. Radica en eso. Y voy a contextualizar, porque ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no han vivido pues en carne propia lo que se vive en las empresas, lo que se vive en el mundo del trabajo, ¿no? Pero previo a la reforma del 2019, como estaba redactada la Ley Federal del Trabajo, en materia sindical, el secretario general representa al sindicato y a sus agremiados. Eso sigue intacto, ¿no? A menos que los estatutos digan, bueno, la representa el secretario general de organización. Bueno, generalmente por ley, el secretario general representa al sindicato y él tiene la representación de sus agremiados. ¿Quiénes son sus agremiados? Pues los que se afilian al sindicato, ¿no? Yo quiero estar en este sindicato, me afilio. ¿Qué pasaba? Hay un mecanismo que ustedes, si están de quinto semestre en adelante en Derecho Colectivo al Trabajo, deben de conocerlo, que es el emplazamiento a huelga o la huelga. ¿Les suena familiar? Ok, la huelga propiamente dice es la suspensión del trabajo, ¿no? Por parte de los trabajadores en una fuente de trabajo. Sí. El mecanismo de la huelga o la huelga es concebido como un medio de presión citado en la ley. ¿Para qué? Para que los trabajadores puedan negociar con el patrón mejores condiciones laborales. Para eso es ese instrumento de la huelga. No es para destruir la fuente de trabajo, hacer desorden, no. Busca, su naturaleza de esta figura es un medio de presión para que el patrón se acerque a negociar las condiciones de trabajo de los trabajadores que no se han podido negociar en un diálogo, en una negociación colectiva. Cuando se va a firmar un contrato colectivo, se hace una previa, una negociación colectiva. Estas son mis pretensiones.
y el patrón puede decir, nomás te puedo dar esto. Si llegan y coinciden en un punto, se firma el contrato. Si están alejados de las pretensiones y realmente se está abusando de los derechos de los trabajadores, tenemos el mecanismo de la huelga. Y la huelga es para conseguir, con el medio de presión, que el patrón se acerque más a las pretensiones de los trabajadores. Ese es más o menos el mecanismo, y lo contextualizo así porque quiero decirles que con el sistema anterior, el secretario general del sindicato presentaba el emplazamiento a huelga. Recurrían a la audiencia, hay una audiencia conciliatoria en el procedimiento de huelga, y el patrón decía, ok, vamos a llegar a un arreglo, te voy a firmar el contrato colectivo, en estas condiciones te lo firmo. Y algunos patrones, no digo que todos, como en todo en la vida hay patrones buenos, patrones regulares y patrones que abusan de la posición. Les firmaban el contrato a través de la huelga o simplemente un acuerdo. El patrón llegaba con el secretario general y decía, fírmame el contrato colectivo. Ok, lo firmaban y decía, te lo voy a firmar, pero no te quiero volver a ver aquí hasta el otro año que te pague las cuotas. Se usaba, así dicen que se usaba, ¿no? Es la realidad. En la academia se vale decir la realidad, ¿no? ¿Ustedes qué creen que genera este acto? ¿Qué creen que genera este acto? ¿Alguien se imagina? Pues que los trabajadores pasan a segundo término. Yo me arreglo con el patrón, yo soy el sindicato y me arreglo con él. Fírmamelo y págame las cuotas. Y nos vemos el año que entra a cobrarte las cuotas, si no me vuelvo a parar. ¿Y cómo sé si los trabajadores no tienen asientos cómodos, si trabajan sentados, que no hay garrafones de agua para que estén hidratándose en estos tiempos de calor, que la fuente de trabajo no está ventilada y que trabajamos con maquinaria que se calienta, que no tenemos el equipo de protección, mascarillas, botas, casco, si son necesarias? Pues el sindicato nunca vio. El sindicato vino por su lana, cobró y adiós. Incluso, déjenme les platico, que si entrevistabas a algunos trabajadores y les preguntabas, ¿tienen sindicato? Decían, no. Pues no sabían, porque tal vez tenían un sindicato de esta índole, que solo por cubrir el requisito de tener un contrato colectivo firmado en la fuente de trabajo, pero nunca se acercaba a quien le debe dar fuerza al sindicato, que son los agremiados, ¿no? O sea, si soy el representante, pues por lo menos tengo que tener el respaldo de a quien represento. No era así. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, en el pilar que sostiene la parte colectiva, viene esta parte, viene a reformar esta parte. Y muchos dirán, pues qué padre, ¿no? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador pensó en los trabajadores y ahora sí les pide que escuchen a los trabajadores para firmar el contrato colectivo, para emplazar a huelga. Pues no, aunque se emocionen, no es así. La reforma, recordemos que es del 2017, viene de otro periodo presidencial. Y tampoco nos emocionemos pensando en que atiende a que voltean a ver a los trabajadores, o no totalmente. Esto atiende a la firma del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Una de las peticiones del apartado 23 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México dice que tiene que haber negociación colectiva efectiva y democracia sindical, lo cual no estaba ocurriendo en nuestro país con las prácticas que les acabo de comentar. ¿Cómo? Pues se firmaba un contrato colectivo a discreción
secretario general del sindicato y el patrón. Y los demás a lo mejor ni sabían. Ni sabían que estaba firmado el contrato, ni sabían que tenía sindicato, mucho menos el contenido del contrato. ¿Sí? Dado esto, la democracia sindical implica que el que lo representa esté validado por los representados. Es sencilla la fórmula, ¿no? Me voy a retrotraer un poquito y les voy a platicar una anécdota. Su servidor, me titulé de la maestría, tengo 2 maestrías, la maestría en Derecho Colectivo del Trabajo o Negociación Colectiva. Yo hice una tesis en el 2010, si mal no recuerdo. En el 2010 hice una tesis que se titulaba La democracia sindical. Y entre mis conclusiones venía que cómo era posible que un sindicato tuviera 1000 contratos colectivos. Por señalar un ejemplo, no recuerdo en este momento, hice mis estadísticas, enumeré ejemplos, cité situaciones reales, entrevistas, todo lo que necesita una tesis. Pero se los resumo y les comento. Les dije, a ver, ¿cómo es posible que este sindicato A, tenga 1000 contratos colectivos? ¿Qué quiere decir que tenga 1000 contratos colectivos? Que tiene firmados 1000 contratos con fuentes de trabajo. Con fuentes de trabajo que pueden tener un trabajador, 5, 10, 100, 1000, dependiendo en la magnitud de la fuente de trabajo. ¿Cómo es posible que tenga 1000 contratos colectivos? Que si sacamos un promedio de 3 personas por contrato, tendría que haber 3000 agremiados. ¿Cómo es posible que tenga 1000 contratos colectivos y cuando se viene la elección para elegir al secretario general del sindicato, dentro del sindicato existe algo que se llama padrón de miembros, que son los que tienen el derecho a votar? Entonces revisabas el registro sindical o el expediente del sindicato, y en la elección, la ley, el 365, Ley Federal del Trabajo, dice que la cantidad mínima de trabajadores para formar un sindicato son, ¿alguien sabe? 20. 20 por lo menos. ¿Cuántos creen que votaban en la elección? 20. ¿Y cuántos estaban en el padrón que pertenecían al sindicato? 20. Pues sí, el secretario general, su esposa, su comadre, su prima, su sobrina, su primo, su tío, su compadre. Pues claro que iban a votar por él. Y todos los que representaba, ¿dónde estaban? En los contratos, pero no estaban agregados a los padrones. Yo eso ilustré en mi tesis, o sea, dije, hay una diferencia real de democracia entre lo que está firmado, el contrato. Tienes 1000 contratos y representas a esa gente, o en la teoría los debes de representar, pero sin embargo tienes 20 miembros que votan. Hay una discrepancia, ¿no? Yo decía que la democracia no era real y efectiva. Eso fue en el 2010, ¿no? Ahora, con la reforma, si hubiera hecho mi tesis hoy, si la tesis lo hubiera presentado hoy, está superada con esta reforma, ¿no? La reforma exige que ahora sí haya una democracia efectiva. Y les voy a platicar 3 puntitos para ver cómo esta reforma incide ahora sí en la democracia sindical. Primero, el 1 de mayo del 2019, esa todavía no sigue, ¿eh? El 1 de mayo del 2019 se da esta reforma y luego, un mes después, se crea algo llamado Protocolo de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo. Y voy muy rápido y a lo mejor hay conceptos que no entienden. ¿Todos entendemos lo que es un contrato colectivo de trabajo? ¿Sí? ¿O lo explicamos? ¿Sí entendemos todos? Bueno, un contrato colectivo de trabajo es un contrato que se firma entre un patrón y un sindicato.
O varios patrones y un sindicato, o varios sindicatos y un patrón. Depende. ¿Depende de qué? De a qué se dedique la fuente de trabajo. Si es un hotel, puede tener un sindicato de trabajadores en hoteles, pero tiene un restaurante y tiene un sindicato de meseros también. Pero en el restaurante hay un mariachi, una banda y un pianista. Ah, bueno, también está un sindicato de músicos involucrado. Y luego tiene transporte que va al aeropuerto por los turistas o por los visitantes. Ah, bueno, un sindicato de transporte. Pueden converger varios sindicatos con un solo patrón o varios patrones con un sindicato también. Eso es el contrato colectivo. ¿Y qué es el contrato colectivo en sí? Pues es donde vienen las condiciones en que ha de prestarse el servicio. Ahí dice cuánto voy a trabajar, cuánto voy a ganar, qué días de descanso, como si fuera un contrato individual. Pero el contrato colectivo va más allá, porque el contrato colectivo siempre busca superar los mínimos de ley. Esa es su búsqueda o el espíritu de un contrato colectivo es, bueno, si el salario mínimo son 204 pesos, pues les vamos a pagar 400. Eso lo ganó el sindicato a lo mejor en la negociación. El contrato colectivo siempre busca ser escalable, tener más prestaciones de las mínimas de la ley. Eso busca un contrato colectivo. Bueno, regreso. Entonces, para tener un contrato colectivo, la reforma laboral nos dice, ese protocolo de legitimación de contratos, palabras más, palabras menos, dice, todos los contratos colectivos que ya existan firmados, todos los que ya hayan firmado los patrones del sindicato, ojo, dice todos, donde representen y donde no representen, los que sí saben los trabajadores y los que no. Dice el protocolo, para todos esos contratos colectivos existentes, es necesario que el sindicato legitime el contrato. ¿Y qué es legitimar? Darlo a conocer y que lo aprueben, porque muchos no lo conocían, como se los platiqué hace un rato. Entonces habilitan una plataforma y dicen, bueno, esto se va a hacer a través de una plataforma, se va a registrar el contrato, se va a registrar el patrón y los trabajadores. Lo subes a una plataforma y la plataforma automáticamente te da una fecha. En esta fecha vamos a realizar la legitimación de tu contrato colectivo de trabajo. Y la propia plataforma te imprimía la convocatoria para el día de la legitimación y las boletas de voto. ¿Qué vas a votar tú como trabajador? ¿Apruebas este contrato? El contrato colectivo. Y el requisito del protocolo decía, el sindicato o el patrón le deben de dar un ejemplar impreso a cada uno de los trabajadores de su contrato, para que lo conozcan, por si no lo conocían, que la mayoría no lo conocía. Y lo revisas, y el día de la elección, ojo, esta reforma dice que las elecciones deben de ser en un principio del voto directo, secreto y personal. Personal, libre, directo y secreto, 4 características. Quiere decir que ese día se cita para que digas si estás de acuerdo o no con el contrato, te dan tu boleta, aquí está la urna, y vas y depositas si estás de acuerdo o no. ¿Qué efectos tiene esto? Si el trabajador dice, no estoy de acuerdo, y gana el no, el contrato se da por terminado y el sindicato deja de representar, aunque sea de mantequilla como era, a los trabajadores en esa fuente de trabajo. Si dicen sí estamos de acuerdo, se palomea el contrato, se legitima el contrato y sigue surtiendo efectos ahí en la fuente de trabajo y el sindicato sigue representando a los trabajadores. ¿Qué generó esto? Que los sindicatos que no acudían a visitar a los trabajadores, porque es la función de un sindicato, visitar la fuente de trabajo. Patrón, voy a pasar a hablar con los trabajadores.
Oiga, ¿sí le están pagando a tiempo? ¿Sí? ¿Le dieron los vales de despensa que prometieron? Oiga, ¿sí le dieron permiso para llevar a su hija a la guardería? Oiga, ¿les están dando el equipo de seguridad que prometieron? Esa es la labor del sindicato, ver que se esté cumpliendo la Ley Federal del Trabajo, primero, y segundo, el contrato. Oiga, el incremento sí se lo depositaron, fue retroactivo desde enero, Oiga, pues no me lo depositaron. Para eso está el delegado sindical o el secretario general. Va con el patrón y dice, oye, no les has depositado el retroactivo. Eso es realmente representar y estar atento de lo que los trabajadores viven. No nada más ir a cobrar la cuota y ya no regresar. Y por eso con esta legitimación los sindicatos tienen que regresar y acercarse a su base, a sus agremiados, para que les den el voto de sí, sí me representas. De otra forma, pues no me representas y elegiremos un nuevo sindicato que realmente represente y venga y se preocupe por nosotros. No, esa es la naturaleza de la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Pero ojo, no es nada más, aquí pongo la urna y vengan y voten. No, vienen funcionarios de la Secretaría del Trabajo a supervisar que el proceso sea real. ¿Cómo es real? Pues que el voto sea libre, directo, secreto y personal. ¿Por qué digo personal? ¿Por qué recalco? Porque existe algo que se llama el voto corporativo. Aquí somos de una empresa, acá somos otra y atrás es otra y otra. Nombro como delegado para que ejerza el voto al licenciado. Él es el delegado y él va a votar por esos 100. Y él se para y vota. No, pues a favor. No, se acabaron los votos corporativos. El voto es personal. Cada quien va a emitir su voto. Ya no es voto corporativo o voto por delegado, no. El voto es personal. Eso permite el acercamiento directo del sindicato a los trabajadores. ¿Por qué? Porque antes, si él era el delegado, pues el sindicato nomás a él, mira, te voy a dar estos vales, mira, para que lleves a tus hijos a Selva Mágica, mira, te voy a dar un carro para que vayas y ven. Lo tengo feliz a él y él va a votar por mí y por los 100 votos que vale. No, se rompe ese principio y dice, el voto es directo, porque lo hace cada quien, personal y directo, no es indirecto el voto. Secreto, ¿por qué? Porque antes era, aunque había votaciones, ahí estaba la urna y acá ponían a un gorila, ¿no? A que estuviera viendo por quién votó. Y luego, fíjate que Juanito y Margarita votaron por el otro y ya lo iban y tomaban represalias. No, el voto de la empresa, su única participación en esta legitimación de contrato colectivo es garantizar que se cumpla con la secrecía del voto, la libertad del voto. Es lo único que la empresa puede hacer, un lugar que se preste para que el voto sea de esa manera. Eso es la participación de la empresa. Bueno, se validan esos votos, viene la Secretaría del Trabajo, verifica que sea correcto todo, se levantan las actas y se publican y dice, bueno, este contrato sí representa a los trabajadores, se tiene por legitimado. ¿O no? Se terminó el contrato, se da por terminado el contrato. Oiga, pero es que ahí venía que yo en vez de 15 días de aguinaldo me iban a dar 20 y se dio por terminado. Pues déjenme les digo que a favor de los trabajadores permanecen esas prestaciones. Si bien se da por terminado el contrato entre el sindicato y la empresa, las prestaciones que verían en el contrato siguen surtiendo efectos y permanecen. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, esta fue la primera parte, la legitimación de los contratos. Esto se da hasta el 1 de mayo pasado, o sea, en este año, en el 23, era la fecha límite para que todos los sindicatos legitimaran sus contratos colectivos de trabajo. ¿Y qué creen? No llegamos al 10% de legitimación en todo el país. Ni siquiera al 10%, nos quedamos en el 8.9%.
Y digo, a lo mejor va a subir un poquito porque hay fechas agendadas hasta julio, pero el registro ya se cerró. ¿Qué representa esto en la práctica? Pues que realmente teníamos contratos colectivos que los trabajadores no los conocían. Era un acuerdo entre el patrón y el sindicato. Era un contrato de papel. Los trabajadores ni sabían. Era un acuerdo en lo oscurito. Bueno, la reforma viene a romper esto y viene en esa avanzada. ¿Qué pasa con los que ya dejaron de surtir efecto, los que se terminaron los contratos? Bueno, dan la oportunidad de que venga un sindicato y conquiste a los trabajadores y les diga, a ver, yo sí los voy a representar, yo sí voy a venir, apóyenme, y bueno, puedan hacer un proceso que no es el de legitimación. Este proceso es el de firma de contrato colectivo, pero para eso se tiene que hacer una elección igual o muy parecida, que es donde se emite una constancia de representatividad. ¿Qué quiere decir la constancia de representatividad? Que yo represento a los trabajadores, que me conocen, que votan por mí. Eso es la constancia de representatividad. Y se necesita para el trámite de firma de contrato colectivo y para emplazar a huelga al patrón. No puedo emplazar a huelga como se venía haciendo porque el secretario general quería emplazar a huelga. No, si no tengo el apoyo de los trabajadores y tengo mi constancia, no puedo emplazar a huelga al patrón. Entonces, ¿esto es benéfico a favor de los trabajadores? Sí. ¿Por qué? Porque acerca a sus representantes a los trabajadores y hay una representación real y hay una democracia. ¿Sabes que yo no voto por él? Porque no quiero, porque no me representa. Pues no voto. Antes no. Como les decía, votaban los que estaban en el padrón. Hoy, para elegir una directiva de un sindicato, se requiere un proceso democrático. Y como les digo, esto es consecuencia de las peticiones que se hicieron para el TEMEC. El TEMEC fue el impulsor para que se diera esta reforma laboral. No nos rasguemos las vestiduras y digamos que hay una preocupación por el sector obrero, por los trabajadores en el país. Sí lo hay, pero realmente quien impulsó esta reforma fue el TEMEC. Hubo presiones externas, pues, para que se diera esto. Ese es un pilar. El segundo pilar, México, ¿saben que México es miembro de la OIT? ¿Y saben qué es la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Y en ella se firman convenciones o tratados internacionales que deben cumplirse por el Estado mexicano, como lo hace con muchas organizaciones, ¿no? Bueno, México celebró ante la OIT una convención o un convenio internacional en el año de 1949, en el que venía esto y decía que se iba a dar la democracia sindical y la negociación colectiva efectiva. Lo firmó en esa fecha. ¿Qué requisito nos faltó? Ustedes que son expertos en derecho internacional y en derecho constitucional. Que sea aprobado por el Senado la ratificación. Recordemos que si el presidente va y firma un tratado internacional, para que pueda ser obligatorio, tiene que ser aprobado por el Senado. Bueno, pues se firmó en el 49 y en el 2018 fue aprobado por el Senado. Duró dormido 70 años. Y todavía si fuera poco, en el 2018 que lo apruebe el Senado dice, sí lo aprobamos, pero todavía va a tener una vacatio legis de 1 año. O sea, ni siquiera ese mismo año, hasta el 19 fue obligatorio. Así las cosas. Entonces, bueno, ya que se había dado la reforma laboral, el TEMEC empujando, pues dijeron, pues ya ratifíquense ese porque lo tenemos empolvado desde hace 70 años. Lo ratifica el Senado y lo hacemos como propia ley, ¿no? Obligatorio. Es por eso que se da todo este bagaje en la reforma laboral en materia colectiva, en materia de derecho colectivo del trabajo. Recordemos que el derecho colectivo del trabajo tiene 3 pilares también.
Los sindicatos, el contrato colectivo y la huelga son los tres grandes temas del derecho colectivo del trabajo. El sindicato, ¿qué es? Una organización constituida por trabajadores o por patrones para la defensa de sus intereses comunes. El contrato colectivo, ¿qué es? Ya lo dijimos. Es un convenio entre el patrón y los trabajadores en la forma en que han de prestarse los servicios y las prestaciones que deben de tener. Y como tercer elemento, la huelga. La huelga es un medio de presión. ¿Para qué? Para conseguir que los trabajadores accedan a mejores prestaciones y se plasmen en un contrato colectivo. Y que esos contratos colectivos sean revisados conforme a la ley. ¿Qué dice la ley? Cada año lo vamos a revisar por lo que vea salarios y cada 2 años contractualmente, lo que dicen las cláusulas. O puede ser integral la revisión, se revisa clausulado y se revisa también salario. No sé si hasta aquí voy a hacer un paréntesis y voy a empezar con el otro tema. En este tema, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿O prefieren que lo hagamos al final? Ustedes díganme. Digo, porque voy a pasar al otro tema, ¿no? A la otra parte. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al tema colectivo? ¿Ninguno? Voy a empezar a creer que soy buen ponente, ¿eh? Si no hay preguntas, que me entendieron todo. Ok. Bueno. ¿De tiempo cómo andamos? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Qué? ¿No? ¿La media? 5:30, ok. Bueno, la segunda parte de esta reforma tiene que ver con lo que platicamos al inicio, los conflictos individuales en materia de trabajo. Ya platicamos, nace el Centro de Conciliación en octubre pasado, nacen los juzgados laborales, cuatro juzgados laborales en octubre pasado, se están apenas, hay pocas sentencias, me atrevería a decir que no rebasan 100, aún están los procedimientos en trámite. Vamos a ver la realidad. Me remonto al mes de febrero del 2019, que me invitaron a una ponencia similar a esta, en otra universidad, y yo escuchaba, me tocó hasta el final, fui el último ponente, ¿no? Y yo escuchaba a todos los ponentes y hablaban con gran maestría todo lo que exponían, yo sin poner en duda sus amplios conocimientos. Cuando yo toca mi turno, les digo, lo que vengo a hablarles hoy es lo que dice la legislación, lo que dicen algunos doctrinistas y la interpretación que hace su servidor. ¿Por qué? Porque no ocurría todavía. En ese entonces estaba cocinada la ley, pero todavía no se aprobaba. Entonces hablábamos de algo hipotético, algo que no había pasado. Hoy, a 4 años, ya podemos hablar de la reforma laboral y sus repercusiones y sus avances, retrocesos, qué funcionó, qué no ha funcionado, en dónde nos falta apretar. Entonces, la intención de esta plática, aparte de introducirlos un poco al tema colectivo, es ver qué ha pasado a partir de esa fecha. Nos centralizamos en el Centro de Conciliación y en los juicios, pero han pasado más cosas. Por ejemplo, esto que les conté, la legitimación de los contratos. A partir del 1 de mayo dejaron de existir, yo creo que unos 400,000 contratos colectivos de empresas. Eso no lo sabíamos, tal vez, o tal vez sí. Tal vez somos muy informados y lo sabíamos. ¿Y qué pasa? Bueno, se viene una transformación del derecho sindical en México, a retomar lo que realmente es el derecho sindical, el regresar a las bases, a convencer al trabajador, a luchar por el derecho del trabajador. Eso está pasando y ya pasó. Entonces eso podemos hablar con un testimonio propio. Ya pasó,
Yo vengo a contárselos y si no, ahí están las estadísticas en la página del Centro de Conciliación Federal, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí está. Ahí dice cuántos contratos colectivos se legitimaron. Ahí dice cuántos sindicatos han renovado su directiva, etcétera. Ahí viene la estadística, es real, es latente, ya pasó. Bueno, en este ínter, desde el 2019 hasta hoy han pasado más cosas en el mundo del trabajo. El mundo del derecho al trabajo y el mundo del trabajo, yo cuando hablo con mis alumnos, y yo mismo cuando me remonto a aquella persona joven, cuando estaba en la facultad, yo nunca me imaginé que iba a estar inmerso en la materia laboral. Ni me gustaba, para empezar. No me gustaba. Tenía cierta, pues sí, como resistencia, ¿no? Creía que no era lo mío, que no iba a ser donde me iba a desarrollar profesionalmente. Y bueno, desgraciada o afortunadamente me tocó estar aquí, ¿no? Fue la ruta que me acercó la vida y ahí sigo, ¿no? En esta materia de derecho laboral he hecho mi carrera y ahí pretendo seguir porque ya le agarré amor al derecho del trabajo. Y cuando veo a mis alumnos y los veo como me veía yo en aquellos talleres, que pues no lo tomaba tan así como que me gustara el derecho del trabajo, abro la plática y les digo, a ver, si les gusta o no les gusta, es importante, porque en alguna etapa de la vida o vamos a ser patrones o vamos a ser trabajadores. Eso es un hecho. Entonces, por lo menos, digo, a modo de broma les digo, por lo menos, pues hay que conocer nuestros derechos como patrón o como trabajador, que no nos vean la cara, ¿no? Por lo menos llevémonos esto les digo que nuestro paso por la universidad debe ser como el cargar una mochila, ¿no? Y voy echándole lo que me sirve, lo que voy aprendiendo lo voy cargando en la mochila. Y en el trayecto de la vida, en alguna ocasión voy a decir, aquí traigo esto, ¿verdad? Esto lo aprendí en la universidad. Entonces sirva este apunte para decir que el derecho del trabajo es tan importante como eso. ¿Alguna vez seremos trabajadores o patrones en la vida? Entonces, con ese afán y bajo esa premisa es que es importante o debe ser importante el derecho del trabajo. Aparte es el movimiento, es la economía del país, se mueve a través del derecho del trabajo. Bueno, ya que se dio la reforma del 2019, del 1 de mayo, todos nos centramos ahí. Pues la parte colectiva, los sindicatos, la democracia, el centro de conciliación, los juicios laborales, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguía, el mundo del trabajo se mueve constantemente y bueno, aquí vamos a tener una de esos movimientos, ¿no? La NOM 035, que también cuando salió todo el mundo se asustó, las empresas tenían temor, que las inspeccionaran, que cómo iba a darse esto. Bueno, entra en vigor esta NOM 035 en 2 etapas, el 23 de octubre del 19 y luego un año después. ¿Qué es esta NOM 035? Bueno, es una política de medidas de prevención e identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos y severos y a la difusión e información de lo mismo. Luego, la segunda etapa nos dice, en esta segunda etapa vas a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno de la empresa y además vas a tomar medidas de acción y de control y la práctica de exámenes médicos a los trabajadores y hacer un registro de lo mismo. Caray. ¿Y cómo? Esto fue conocido o es conocido como el estrés laboral. ¿Sí le suena? Esto, NOM 035, fue creada para determinar el grado de estrés laboral que se vive en los centros de trabajo y cómo lo vivimos cada quien
Y obviamente cada quien somos individuos, ¿no? Cada quien tenemos, desde casa traemos formación, traemos problemas desde casa, traemos educaciones diferentes. Entonces por eso dice, vas a individualizar los registros y vas a hacer los exámenes médicos para saber cuál es la necesidad de cada quien y cómo puedes abonar y ayudar a que se reduzcan el estrés laboral. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué consiste? Dice, su objetivo es establecer los elementos para identificar. Primero vamos a identificar cuál es el problema. Analizar y prevenir esos factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es lo que le afecta a esa persona? Bueno, vamos a identificarlo primero y luego vamos a prevenir que no se dé esa situación. Eso dice. Así como promover un entorno en la organización o en la empresa favorable, en cada una de las empresas. ¿Favorable para qué? Pues para que no se genere estrés laboral o detectar dónde se genera y atacar ese problema. Dice, esta política o esta norma oficial mexicana rige para todo el territorio nacional, todos, y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta norma se aplican de acuerdo con el número de trabajadores de cada centro de trabajo. Vamos a clasificar de qué tamaño es la empresa para poder clasificar. Y nos dice, centros de trabajo de 1 a 15 trabajadores, de 16 y hasta 50 y de 50 y más. Así va a ser la clasificación. ¿Qué implica esta NOM 035? Bueno, pues en sí, hasta se anunciaron empresas en internet un montón, fueron y nos hicieron una demostración a la Secretaría del Trabajo, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se identifican los factores de riesgo psicosocial? ¿Alguien sabe? Pues es complejo. Primero, se deben de hacer entrevistas a las personas. Pero no los voy a entrevistar yo, o el maestro, o la señorita, el abogado. No, debe ser un psicólogo, ¿no? Porque estamos hablando de psicosocial. Entonces, se hacen entrevistas, se detecta cuáles son esos factores psicosociales o delimitamos, identificamos cuál es el problema principal de los trabajadores y en razón de que se levantó un cuestionario, una entrevista, etcétera, podemos clasificarlos. Bueno, a ellos les vamos a dar un tratamiento diferente que a ellos, porque ellos tienen ciertos temores y ellos tienen otros, ¿no? A lo mejor ella dice, ¿sabe qué? A mí me da miedo trabajar en el turno de la noche porque a mí no me gusta andar en la noche sola. Entonces estoy pensando, desde que estoy trabajando, estoy pensando, híjoles, ahorita que salga me van a asaltar, va a estar bien sola la calle, ya no va a pasar el camión, mil cosas. Pero no lo sabemos hasta que se plasma, ¿no? A lo mejor eso es lo que a ella no le gusta. Y sin embargo, por ejemplo, a ella le puede decir, a mí me gusta trabajar en la noche porque está más callado todo, porque hace menos calor, porque viene más vacío el transporte. Depende, ¿no? Las necesidades son diferentes. Entonces es por eso que esto busca identificar y analizar esos factores de riesgo. Y, desde luego, pues en un entorno organizacional, como empresa, a mí me conviene que mis trabajadores sean más productivos y serán más productivos si tienen menos problemas, ¿no? Al final. Bueno, sigue pasando. La siguiente reforma que pasó en ese transcurso después de la reforma laboral, se viene lo que es conocido como el outsourcing. Yo creo que todos lo hemos oído, ¿no? Es más conocido como outsourcing que decir que tenemos un intermediario. Me dicen que ya se cumplió la hora. ¿Concluimos? ¿O podemos tomar un par de minutos más? Y ya me voy rápido, prometido. Ok. El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra para que preste sus servicios a un patrón. ¿Sí captan esa idea?
hay muchas aquí, lo que le llamaban agencias, ¿no? Te contrata una agencia y tú trabajas para alguien, pero el que te paga es la agencia. Y tú no puedes decir que trabajas, por ejemplo, se da en las industrias electrónicas, ¿no? Tú no puedes decir que trabajas para Flextronic, porque a ti te contrató una agencia. ¿Sí? Bueno, esta reforma, en el artículo 13, nos dice, no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlo con elementos propios, suficientes para cumplir sus obligaciones y que deriven de las obligaciones y de las relaciones con sus trabajadores. ¿Cómo es esto? Pues nomás le prestaban el nombre y las oficinas, ¿no? El intermediario tenía una oficina de 4x4, una computadora, un escritorio, 2 archiveros y tan. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando uno de estos trabajadores era despedido injustificadamente y demandaba? Él decía, yo trabajo para Flextronics. Y Flextronics venía y decía, no, no es mi trabajador. Negaba la relación de trabajo. Y venía a la agencia y decía, es mi trabajador, aquí está el contrato, aquí está, ok, está bien. Ese intermediario decía que era el patrón. ¿Qué pasaba? Y pasó, no en la industria electrónica, pero pasó en Puerto Vallarta, con los vendedores de tiempos compartidos. Se fue el patrón, demandan, llegan, se lleva el juicio y van y embargan la oficina. Eran 10 promotores de ventas de los tiempos compartidos y el laudo de cada uno ascendía a 400 a 500 mil pesos, ¿no? Llegan a requerir de pago, pues la oficina no tenía nada. El escritorio, la computadora, 2 archiveros y 2 sillas. No, pues no tenemos nada para que nos embargue. Las cuentas, no, pues no tenemos cuentas. Existía ese problema. Se iba el otro y no tenía nada, ¿no? Bueno, pues no se consideran intermediarios sino patrones los que tienen el establecimiento. Incluso puede haber un patrón solidario. ¿Les suena eso? El patrón solidario es el receptor de los servicios, el receptor de los beneficios. Sí, a mí me contrató X, pero trabajo para Y y produzco para Y. Bueno, pues aquí él no es intermediario, sino es el patrón. ¿Qué nos dice la nueva reforma del outsourcing? Dice, había empresas que contrataban a través de la intermediación trabajadores para todo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues si yo soy una fábrica que produce empaques, bueno, pues a los que están alimentando la máquina, al que maneja la banda, el que empaca, todos eran trabajadores subcontratados. Con esta reforma nos dice, no, primero, para ser subcontratista debe ser una actividad a la que no se dedique la empresa. Caray, ¿cómo es eso? Bueno, yo soy una empresa que se dedica a la producción de empaques y en mi acta constitutiva no dice me dedico a la seguridad privada. Bueno, ¿esa empresa tiene necesidad de tener seguridad privada ahí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, los elementos de seguridad privada sí pueden ser subcontratados a través de una outsourcing. Solamente, ¿por qué? Porque la empresa no es su fin, no se dedica a esto. Las personas, voy a citar estos 2 ejemplos porque es lo más común: seguridad privada y personas de limpieza, personal de limpieza. ¿La empresa no se dedica a la limpieza? No, pero ¿tiene ese requerimiento? Sí. Subcontrato los servicios de limpieza. Incluso hasta el servicio logísticos para transportar las cosas lo puedo subcontratar porque no es mi objeto social de la empresa. ¿Sí?
Me voy a ir más rápido porque ya sé que se nos acabó el tiempo. Porque quiero que veamos, bueno, ya lo quité. Me fui muy rápido, demasiado. También otra reforma que se dio en este inter, y no menos importante, recordemos todos la etapa de la pandemia del COVID-19, sí recordamos esa etapa, horrible, ¿no? Bueno, dadas esas circunstancias, se dio el home office famoso, ¿no? Pues ¿sabes qué voy a hacer home office? Bueno, pues la propia Ley Federal del Trabajo se dio a la tarea de regular el home office o teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, un trabajo que hago a distancia con elementos de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, para lograr un objetivo que me encargue la empresa. Y la reforma dice que, bueno, el trabajador va a demostrar, aparte de su salario, cuánto gasta más de luz, y en el caso de la conexión a internet, y la empresa tendrá la obligación de pagárselos. Y por otra parte, también señala que se debe fijar la jornada de trabajo, porque no porque esté haciendo home office me va a hablar el patrón a las 12 de la noche, oye, necesito que me envíes unos informes. No, existen límites, ¿no? Eso lo limitó ya la propia ley y es parte de la reforma al teletrabajo como parte de, desgraciadamente, el COVID-19, ¿no? La pandemia que nos mandó a las casas, hubo necesidad de que diéramos incluso las clases, ¿no? No sé si esta universidad también, pero pues nos vimos en la necesidad de hablarle al monitor, ¿no? A la cámara. Bueno, esa es otra. Y bueno, la más reciente, diciembre pasado, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones, que pasó el periodo de 6 a 12 días por el primer año y aumento de 2 en 2 hasta llegar a 20, etcétera. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Pues si no hay dudas, un placer coincidir en este espacio. Estoy a sus órdenes. Estoy en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Espero que no sea para un conflicto propio, pero como abogados, como representantes, los espero ahí. Incluso si quieren dar una vuelta y les damos ahí un tour, también están invitados. Les agradezco su atención, es un honor participar en estos foros. Gracias. Para reconocer la importante ponencia del doctor Pablo Armando Arroyo Mesa, solicitamos a la maestra Patricia Godínez Villavicencio y a la alumna Scarlett Quiñones Sandoval nos hagan el honor de entregar un reconocimiento y un presente a nuestro distinguido expositor. Doctor Pablo Armando Arroyo Mesa, secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Muy interesante su plática. Hubiéramos querido que se extendiera más porque bien lo dijo usted, todos en un momento dado o serán patrones o trabajadores. De ahí que yo imparto esta materia y siempre considero que es la más importante, porque vamos a pertenecer a uno de los dos sujetos de la relación laboral. Por lo tanto, doblemente le agradezco y quiero otorgarle este reconocimiento por su destacada participación con la ponencia La Justicia Laboral Hoy, visión del 1 de mayo del 2019 al día de hoy, en el marco de la Cátedra hacia una nueva justicia laboral, firmado por nuestro director y nuestro coordinador. Y de parte de la comunidad estudiantil le voy a hacer entrega de este pequeño detalle. Sin duda, esta charla deja un gran aprendizaje y desde luego suma, abona a nuestra formación académica y profesional.
y desde luego la toma de la fotografía como evidencia de esta charla, en el cual el doctor Pablo Armando ha venido a compartir sus conocimientos, su experiencia y desde luego estos aspectos de la reforma laboral.